Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en marzo de 2023. El mensaje se llama Ofendido, prueba el perdón. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a cada uno y todos ustedes esta mañana los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar aquí con todos ustedes. Ya se ha mencionado y recordemos en oración a Nancy y a Kamal. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, Señor. Oramos por aquellos que no pueden estar con nosotros. Pedimos tu bendición sobre ellos y ayúdanos conforme buscamos tu rostro, Señor, el día de hoy. Ayúdanos a aplicar estas cosas a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor, por tu guianza. Pedimos tu sabiduría para vivir nuestra vida. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a ser semejantes a ti, Señor. Es nuestra meta final y principal, parecernos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a serlo y a poder verlo, Señor, ese velo tan fino de lo que es real y de lo que es piadoso, de lo que es justo y de lo que es la fe, Señor. Ayúdanos a ver a través de ese velo, Señor. Ayúdanos a andar en novedad de vida. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta mañana quisiera hablar un poco acerca de en sintonía o en las mismas líneas de lo que compartían algunos jóvenes un poquito, pero tal vez en un nivel más de hermano a hermano o de iglesia. Hay muchísimo que hablar en cuanto a la comunión, el compañerismo, la amistad, la cena en las iglesias y en las relaciones humanas en general, pero realmente de lo que quiero llevar a de qué se trata, ¿verdad? Las iglesias han tratado con las personas de diferentes maneras y la conclusión, la mayoría de las veces, es que a la que llegan la mayoría de las iglesias y denominaciones y congregaciones es que, su conclusión, su manera de hacer las cosas es que la única manera es que podemos estar de acuerdo y llevarnos bien y que todo funcione es que se hagan acuerdos y que todos y cada uno vivan, ahora sí que de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, y mientras estés en común acuerdo con eso que ya hemos establecido, todo va a estar bien, y es lo que la mayoría de las personas en la iglesia hacen, esta forma de gobierno, porque es eso, es una forma de gobierno, se llama una teocracia, es decir, el poder reside en la iglesia y en la unidad en torno a estos acuerdos que tenemos, ¿verdad? Y luego, ay de ti si estás en desacuerdo con lo que hemos acordado como grupo o como iglesia, ¿verdad? Te va a ir mal. Y es la manera como funcionan muchas iglesias, pero no es lo que Dios quiso. No es el plan de Dios. Entonces, bueno, quiero empezar a leer algunos versículos. Ya he hablado mucho de estos versículos antes, ¿verdad? En Romanos capítulo 14, comenzando desde el verso 1, pero no quiero pasarlo por alto. Otra vez quiero ponerlo como un verdadero fundamento o cimiento para lo que vamos a seguir compartiendo acerca de trabajar con los hermanos más débiles
dice el verso 1, reciban al débil en la fe, pero no para el propósito de pasar juicio sobre sus opiniones. Nota del traductor, estoy leyendo exactamente como la versión americana estándar autorizada que usa el hermano David lee, ¿verdad? No como otra versión. Sigue. Bueno, podemos observar esto, ¿verdad? Y pensar, bueno, yo tengo que ser el que tengo que tolerar al hermano débil, ¿verdad? Pero no es eso lo que está pidiendo. No es una actitud de que, lo tengo que tolerar con condescendencia, ¿verdad? Dice, acepten al que es débil en la fe, pero no con el propósito de enjuiciar o pasar juicio sobre sus opiniones, ¿verdad? Si todavía creemos que nuestra opinión está acá arriba y que ese pobre, él está allá abajo, su opinión es nula o es torpe o no vale, ¿verdad? Estamos pasando juicio, estamos juzgando su opinión. No estamos aceptando al débil en la fe, para nada, si es que estamos pensando de esa manera, ¿verdad? Y sin embargo, esa es la conclusión a la que llegan muchas personas en círculos eclesiásticos y religiosos, ¿verdad? Tengo que tolerar a este pobre hermano, es débil. Pues ya ni modo, ¿verdad? Eso a ti automáticamente te pone en un lugar superior. Es decir, uno de los problemas más grandes es que tenemos una opinión muy elevada de nosotros mismos, ¿verdad? Y pensamos muy elevado de nuestras opiniones y de lo que hacemos. Pensamos, somos fuertes. Y entonces vamos a aceptar al débil. Y aunque se oye bien, se mira bien, se oye tolerante, ¿verdad? Al mirarlo, pero realmente no es otra cosa más que simplemente yo teniendo una benevolencia hacia una pobre persona débil, ¿verdad? Y está goteando de orgullo esta actitud, ¿verdad? Y la mayor parte de esto va a eso, a la soberbia. Por eso, de eso hablaron los jóvenes un poco, ¿verdad? Acerca de cómo podemos poner a otros por encima de nosotros, ¿verdad? Y sin embargo podemos poner a otros por encima de nosotros en algunas acciones o en algo, y sin embargo hacerlo con esta misma actitud de arrogancia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En este versículo de que, pues tengo que ser el fuerte, entonces pues ya ni modo, yo estoy encima de todos, pero bueno, pues ya ni modo, me tocó tolerarlos, ¿verdad? Eso es tan falso como puede ser, ¿verdad? Y no hay diferencia con cualquier otra clase de religión que solamente pone un frente falso, una fachada falsa, ¿verdad? Quiero adelantarnos al siguiente capítulo, capítulo 15. Voy a leer un poquito allí. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí nuevamente vemos, ¿verdad? Los que somos fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Aquí otra vez, ¿verdad? Podemos tener esa actitud de que, pues sí, voy a tolerar a este porque yo soy el fuerte, yo soy el que sí está bien, ¿verdad? En lo correcto. Pero eso no es el corazón de lo que Él nos está diciendo. Él nos está animando a parecernos a Cristo, ¿verdad? Si todavía tenemos esa opinión tan elevada de nosotros mismos, la verdad es que todavía estamos muy mezclados y muy enredados, ¿verdad? En nuestra soberbia, ¿verdad? Pensando de que, bueno, pues voy a tolerar al débil, ¿verdad? Pero dice que aquellos que son fuertes, ¿verdad?, deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces incluso es posible llegar a soportar a los demás y que todavía se trate todo acerca de agradarnos a nosotros mismos, pensando que estamos haciendo algo bueno, algo importante, ¿verdad? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nuevamente aquí,
nos tomamos demasiado en serio, ¿verdad? Cuando se trata de cosas que hacemos y pensamos que somos tan importantes o tan poderosos o que las cosas que hacemos son tan magníficas, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a tolerar aquí porque yo soy el fuerte, yo soy el grande, y no es lo que el apóstol Pablo está compartiendo, no es la meta, no es lo que perseguimos, o al menos lo que deberíamos perseguir, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, no son los débiles los que destruyen iglesias y personas, son los fuertes o los que se creen ser fuertes y que tratan de imponer sus ideas o sus opiniones sobre los demás. Eso es lo que destruye y divide iglesias y familias, ¿verdad? Es la persona que se ve a sí misma, ¿verdad? Pero es la persona que se ve a sí misma como Dios la ve, que no está tratando de exaltarse a sí misma por medio de sentirse el más fuerte que está soportando a los demás, ¿verdad? No es ese el que causa problemas, ¿verdad? ¿Quién es el que no causa problemas? El que más bien es de bendición, ¿verdad? Es aquel que viene a Dios con la misma actitud con la cual vino a Cristo en el comienzo, al principio, desde el primer lugar, cuando estaba perdido, ¿verdad? Cuando no tenía ayuda, cuando no tenía esperanza y encontró a Dios. ¿Saben? Hay otro versículo más aquí atrás que habla acerca de que dice el apóstol Pablo, o más adelante dice, que andemos en Jesús así como lo recibimos, o que así como aprendimos a Cristo, ¿verdad? Tal como lo encontramos, así vivamos en Él, de esa manera. Y pienso que es el corazón de lo que Él está hablando aquí, ¿verdad? Si tenemos ese mismo corazón, ¿verdad? Pensemos de vuelta, cuando estábamos perdidos, sin esperanza, en la oscuridad, en la tristeza del mundo, ¿verdad? Y quizás estábamos aferrados a algún pecado, o alguna amargura, o algún enojo, o algún vicio, o tuvimos que soltar algo, ¿verdad? Y cuando lo lograste soltar, ¿verdad? Quizás habías estado molesto con alguien por mucho tiempo y por fin lo soltaste, ¿verdad? Incluso dejaste de pensar en ello, ¿verdad? De lo que te hicieron, de qué tan malo qué tan mal te trataron. Lo único que ahora piensas es que eso se convirtió de animosidad, de enojo, de amargura, se convirtió en amor, ¿verdad? Aunque Dios te dio la gracia para amarlos, no tratando de obtener nada o de incrementar tus ganancias o tu reputación en algo de esto, ¿verdad? Simplemente perdonaste y amaste. Dice, así como encontraron a Cristo, así caminen en Él. Así es como debemos vivir, así es la vida cristiana, así debes continuar el resto de tu vida, ¿verdad? Pero metemos la religión en medio y la importancia propia, ¿verdad? Porque tal vez ya llevamos un tiempo haciendo las cosas bien, según nosotros, y nos olvidamos de ese momento cuando fuimos liberados, ¿verdad? Y lo que Él está diciendo es, vive de esa manera todo el tiempo que te resta, en esa libertad que te dio Cristo, ¿verdad? Saben, nos ofendemos tan fácilmente, ¿verdad? Nos ofenden tal vez por algo que dijeron, algo que hicieron, o porque quizás no nos invitaron, o no nos comentaron acerca de algo, ¿verdad? O porque no hicieron algo, o porque sí lo hicieron, ¿verdad? Y sentimos esa ofensa, ¿verdad? Y empezamos a pensar, bueno, quizás se olvidaron de que yo soy esta princesa, ¿verdad? Que me deberían estar cuidando. Y esa es la razón por la que nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Quizás como varón, bueno, yo soy este rey, ¿verdad? Este reyesito que a eso se reduce, ¿verdad? Cuando nos ofendemos por algo, ¿verdad? Estamos mirando al mundo de esta manera. Observemos a la gente, ¿verdad? En el mundo, en la sociedad, que se ofende a veces fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque el mundo gira en torno a ellos. Y ese mismo espíritu puede estar justo en medio de nosotros, ¿verdad? Pensamos que esto o aquello y nos tomamos tan en serio
a nosotros mismos, ¿verdad? Nos sentimos tan importantes que cuando alguien nos falla, o nos traiciona, o fracasa, o no cumple nuestras expectativas, ¿verdad? Nos ofendemos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el consejo? Regresa a esa actitud, a ese momento cuando por primera vez encontraste a Cristo. ¿Qué eras? Éramos mendigos sin esperanza, sin salvación. Y cuando Dios intervino en nuestra vida, ¿verdad? Le plació alumbrar la luz en nosotros, nos rendimos a Él, fuimos liberados, no estábamos pidiendo nada, no creíamos merecer nada. ¿Verdad? ¿Quieres saber cómo podemos llevarnos bien en una iglesia? Bueno, quédate con la misma actitud que tenías cuando recién te convertiste y empezaste a seguir a Cristo y edifica sobre esa actitud. Toda tu teología, todas tus doctrinas, toda tu vida, ¿verdad? Todas tus obras, todo lo que hagas y lo que seas y lo que digas, si no está construido sobre ese fundamento, es vano y no vale absolutamente nada. No importa cuán recto sea, no importa cuán religioso, no importa cuán justo, ¿verdad? Pero si no está edificado en eso, pronto se va a convertir en la importancia de mía, ¿verdad? No importa cuán santa o cuán sagrada sea tu vida, ¿verdad? Va a empezar a apestar si ese fundamento sobre el cual estás construyendo no es el correcto. Vamos a Filipenses. Voy a leer algunos versículos de la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Aquí dice, por egoísmo o en vanidad. En la versión que está leyendo el hermano David, ¿verdad? Nada hagan en egoísmo o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, como más importantes a él mismo. Aquí está el significado de lo que estoy hablando y de lo que se trata la vida cristiana, teniendo la misma mente, el mismo amor, que cuando recién encontraste a Cristo por primera vez, mantener eso a lo largo de todo lo que hagamos. ¿Saben? Cuando estábamos perdidos y de pronto la luz nos brilla y encontramos al Señor, y dejamos ir esas cosas que nos obstaculizaban el camino hacia Él. Estamos llenos de todo esto, de consolación, de consuelo de amor, de afecto entrañable, de misericordia, ¿verdad? En ese momento sabemos que no merecemos nada, en ese momento no queremos nada egoísta, ¿verdad? No queremos hacer las cosas por vanidad, contienda, vanagloria o egoísmo, ¿verdad? No sentimos que tengamos el derecho ni el poder, ¿verdad?, de ser la autoridad o de ser alguien que le diga a todos los demás cómo hacer las cosas. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores, como más importantes que él mismo, ¿verdad? O sea, no se trata solo de que, bueno, voy a empezar a pensar de los demás como que son mejores que yo nada más. No. Eso es lo que viene cuando no tenemos nada en nosotros mismos y toda nuestra fuerza y todo nuestro poder se encuentra solamente en Cristo, ¿verdad? Y es lo único que tenemos para ofrecer. También en Colosenses capítulo 2,
Dice verso 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mira, aquí está el secreto, aquí está el misterio, aquí está Cristo mismo. Empezamos a poner nuestra religión, nuestra autoridad, nuestro poder, nuestras opiniones, nuestro ego, nuestro yo, y mezclarlo en todo esto, y empieza a destruirse y a caerse. Cuando empezamos a alejarnos de lo que encontramos al principio y de lo que tenemos, que es Cristo mismo, y empezamos a edificarnos nosotros para arriba, porque tenemos quizás ya más conocimiento, o más doctrinas, o más credibilidad, por las acciones que hago, o por mi vida santa. Entonces empezamos a tener esta clase de actitudes, de que como que somos alguien, ¿verdad? Y todos tienen que escucharme a mí, porque yo soy alguien. Y empiezas a olvidar que el propósito de todo esto es Cristo mismo. Y yo, siendo un don nadie, perdido, sin esperanza, y que solo Él, haciéndome libre de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedo mirar hacia alrededor y empezar a decir, Él me debe, o él debería estar haciendo las cosas mejor, o Él no alcanza las expectativas, ¿verdad?, que deberían ser? Dice, el hecho de considerar a los mejores o estimar a los demás como mejores a nosotros mismos, no es solo un dicho, ¿verdad? Como decir, bueno, una regla, ahora voy a vivir así, en mi mente voy a pensar que los demás son superiores. No, es una vida que proviene de estar cerca de Cristo y poder verte a ti mismo tal como Él te ve. La opinión que tenemos acerca de nosotros mismos espiritualmente, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, pero empezamos a llenarnos de religión, de santidad, de doctrinas, le llamo testosterona espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que hace que seamos esa ¿saben? Eso es lo que nos hace como un gallo pavoneándose, ¿verdad? Y luciéndose frente a los demás, ¿verdad? Un gallo es alguien, es un ser, un animalito bien pequeñito, ¿verdad? No vale mucho, pero él se va pavoneando, ¿verdad? Piensa que es el rey del mundo y no es nada más que un pequeño gallo, ¿verdad? Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos llenamos de nuestra espiritualidad, nos vamos pavoneando, nuestro pecho se va cada vez agrandando más, ¿verdad? Sentimos, está funcionando, ¿verdad? Y ahora vamos a ver a quién podemos picotear en la cabeza. ¿No es así como encontramos a Cristo? ¿No es así como Cristo actuó? Es Cristo mismo. Dice el verso 3, sigo leyendo en Colosenses 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa única frase, ese único renglón de este versículo de la Biblia, ¿verdad? Es como un vislumbre pequeño de cosas que vemos de vez en cuando nada más, de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Nosotros vemos vislumbres nada más, aquí y por allá, pero en Él, en Cristo, en Él sí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como encontraste, así como recibiste a Cristo, así como lo encontraste y empezaste a caminar con Él, así sigue andando en Él. Entonces la próxima vez que empieces a pensar o a creer que estás ofendido, o que quizás alguien no está viviendo conforme a los estándares de Cristo según tú, como tú sí estás, ¿verdad? Recuerda, ¿cómo fue que empezaste? Empezaste con nada en absoluto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No, es que yo tengo autoridad, yo tengo que mantener a la iglesia en línea para preservar la iglesia. Es mi responsabilidad, cae en mis hombros. No. Así como recibiste a Jesucristo el Señor, así camina en Él. Eso es lo único que tienes que hacer para mantener nada que haya digno de mantener. Y es lo único que tienes que transmitir. Y es lo único que se tiene que hacer. Recuerda, cuando empiezas a salirte de eso, entran problemas. Recuerda, cada vez que quieras hacer algo, o decir algo, o sentirte ofendido o algo, si para hacer eso se necesita que abandones a Cristo y cómo lo recibiste, o cómo Él te encontró a ti, para con tal de supuestamente arreglar algo, mejor antes recuerda, no es así como lo encontré, no es así como Él me encontró. Dice verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice aquí, sobreabundando de gratitud. Nuevamente, aquí aparece la gratitud, que tantas veces hemos hablado también. La gratitud, ¿verdad? ¿Qué gratitud? La gratitud de cómo empezaste, ¿verdad? Llevabas una carga pesada quizás de culpa, llevabas una carga pesada de arena, llevabas una carga pesada de resentimientos, y de pronto cuando encontraste a Cristo, todo eso se fue. ¿Recuerdas esa gratitud? No importa si no aprendes ninguna otra cosa. Si tienes esa actitud de gratitud y ese corazón de Cristo, tienes todo lo que necesitas. Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo, otra vez. De acuerdo con los rudimentos y las filosofías del mundo, ¿verdad? Lo que entendemos en nuestra mente a veces no es más que filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Todas estas cosas empezaron a competir con la gratitud. Toda esa filosofía, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos del mundo, todos empezaron a competir con esa gratitud, con ese recordar cómo encontraste a Cristo, o cómo Él te encontró aquí. Dice, de acuerdo con los rudimentos del mundo, con los principios elementales. ¿Qué son esos principios elementales del mundo? ¿Qué es lo más elemental para el mundo? ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos que mueven el mundo? Pues
no es otra cosa más que, no es el principio elemental del mundo, que el hombre se promueva a sí mismo, que el hombre esté listo para envanecerse y pavonearse y ser alguien. ¿No es ese el principio motor y elemental del mundo? Que voy a dejar un legado, ¿verdad? Voy a transmitir a la iglesia esto. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello de lo que el mundo habla y que el mundo aprecia. Y al hacer eso nos olvidamos que lo único que tenemos y a la vez todo lo que tenemos es Cristo. Y que no importa cuánto tiempo hayas andado en la luz o qué tan lejos hayas llegado en tu caminar cristiano, si tienes alguna otra cosa que no es Cristo, estás edificando en un fundamento equivocado. Verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Saben? Aquí menciona a las potestades, es decir, aquellos que están en autoridad. ¿Verdad? Después de que ya llevamos un rato siguiendo al Señor, quizás pensamos que tenemos la autoridad para reinar o para decir algo, pero la verdad es que todo pertenece solamente a Él. Todo pertenece a Él. Y cuando una iglesia toma sobre sí misma esa autoridad, le está robando la autoridad y la gloria a Cristo. Nuestra responsabilidad es transmitir la fe. Y esa fe es una fe que debe estar puesta en Cristo. Y saben, cuando tenemos eso, no necesitamos que se nos diga las demás cosas que tenemos que hacer. No, queremos hacerlas, queremos obedecer, queremos agradar al Señor. Y conforme empezamos a vestirnos diferente, a actuar diferente, a hablar diferente, a vestir diferente, ¿verdad? Mientras vas haciendo eso, no olvides que el corazón de ello es porque hemos sido libertados y que no somos nada, que no tenemos nada de lo cual enorgullecernos, sino que todo está en Cristo. Y a veces hemos abandonado el mero fundamento sobre el cual hay que edificar, ¿verdad? Podemos vestirnos, como dice la Biblia, con modestia. Podemos ayudar al prójimo y hacer muchas buenas obras. Podemos hablar de Dios. Y aún en medio de todo eso, solo estar agradándonos a nosotros mismos, porque nosotros estamos muy complacidos con nosotros mismos de cuánto bien hemos hecho, qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? Y nos hemos olvidado que así como recibiste al Señor Jesucristo, así camina en Él y edifica todo lo que tienes y lo que haces y lo que eres sobre eso. Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Si hacemos algo por alguien, por algún hermano, por alguna persona en el mundo o por algo, ¿verdad? Esa persona es tan importante como tú, ¿verdad? Si quizás trabajamos en su casa o simplemente les ayudamos en alguna manera, ¿verdad? Pensamos que, bueno, me están haciendo perder mi tiempo, a ver si después me recompensan o algo así. Estamos olvidando que esa persona delante de Jesús vale tanto como tú, ¿verdad? Y ahí está el por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? La regla de oro, trata a los demás como quisieras que te trates, ¿verdad? Que te traten, porque entonces nos estamos mirando como iguales, no como mirando con menosprecio por debajo, ¿verdad?
Yo soy mejor, yo sé más que tú, yo estoy haciendo las cosas mejor, yo soy una autoridad espiritual, yo soy fuerte, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto, porque la Biblia lo dice. Y estamos perdiendo de vista que estamos haciendo esto precisamente porque nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y eso es todo. De la manera que recibieron al Señor Jesucristo, así anden, así caminen en Él. Así es como una iglesia puede funcionar. Así es como transmitimos algo valioso a la iglesia, a los hermanos, a la familia, al mundo. No por medio de mi habilidad para organizar, o por medio de mi autoridad o mi poder. Así es como el mundo hace las cosas. Pero nosotros vivimos de fe en fe, y por fe y para fe. Y así es como se transmite. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.